en esta emisión de La Finca de Hoy. Durante la primera semana, los pollos requieren un plan nutritivo que garantice su crecimiento. Lograr el nivel alimenticio en las crías es una tarea que meticulosamente los avicultores realizan durante los primeros 7 días de vida. Cuando los ganaderos logran que los terneros tengan un buen peso al destete, están permitiendo que el animal exprese todo su potencial. La agroplasticultura no es otra cosa que la utilización del plástico en las labores agrícolas. Hoy conoceremos sus múltiples ventajas. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y es un gusto saludarles nuevamente esta mañana para darles la bienvenida a todo el contenido agropecuario de la finca de hoy aquí en Caracol Televisión. Por supuesto, dándole la bienvenida a esos televidentes que recién se despiertan y que antes de salir de su casa para iniciar con la jornada diaria, pues qué mejor que aprender sobre todas las tareas que se desarrollan en el campo colombiano. Empezamos hablando sobre avicultura y particularmente sobre las aves recién nacidas, enfocando el informe que ustedes van a ver a continuación hacia ese plan nutricional que los avicultores deben tener minuciosamente con estos animales para garantizar la nutrición que requieren por lo menos en esas primeras semanas de vida. La Granjota es una finca ubicada en el municipio de Fusagasugá, lugar donde se dedican de manera exclusiva al cuidado de los pollos en la primera semana de vida. El manejo con estas pequeñas aves debe ser sumamente cuidadoso, pues hay que tener en cuenta que los polluelos están empezando a desarrollar su sistema digestivo y para ello requieren de una dieta especial. Nosotros empezamos con un alimento preiniciador. Es un alimento completamente apto para pollitos bebé, o sea, pollitos de un día. La presentación es un grano muy delgado para que ellos no se compliquen un poco al comerlo, o sea, es pequeñito para que él pueda hacer su digestión, su consumo y su digestión rápidamente y logremos el consumo y el peso a primera semana, que es muy importante. Ya nosotros utilizamos unos comederos y unos bebederos que nosotros llamamos bebé. Lo utilizamos los primeros 7 días de edad del pollo, es fácil para el acceso de ellos. Tenemos una densidad más o menos de un comedero para 50 aves. Nosotros manejamos una raza en particular, es una raza especializada en la producción de carne de pollo. La raza nos sugiere unas tablas, pero particularmente en la empresa nuestra trabajamos un consumo a primera semana por ave más o menos entre 150 a 160 gramos por cada una en la primera semana. La oscuridad no es una buena aliada en la crianza de las aves, debido a que ellas necesitan luminosidad para que puedan estar comiendo constantemente y así alcanzar el peso ideal, bien sea para reproducción o para sacrificio. Nosotros particularmente en la empresa manejamos luz en la primera semana. Empezamos el primer día más o menos, estamos hablando de tenerle unas 22 horas de luz día. Realmente el estímulo lumínico lo hacemos es para que el animal tenga más horas en contacto o que pueda ver con facilidad que el alimento está disponible para él. La idea es que él consuma la mayor cantidad de alimento desde que llegue hasta que se vaya. Dentro de la dieta, los avicultores pueden incorporar cereales como el maíz, que al ser combinados con otros productos como la soya, le aportan al animal los nutrientes necesarios para su crecimiento. Nosotros manejamos un alimento concentrado con unas características muy favorables para el animal en el tema de la palatabilidad, de la conversión, del consumo y del peso. Últimamente, y no tan últimamente, hace bastante tiempo estamos hablando del tema del uso de antibióticos, se viene hablando en el tema de salud pública. Nosotros como avicultores estamos tratando de que el alimento tenga la menor inclusión posible de antibióticos. En cuanto al fortalecimiento del sistema inmunológico, son varias las opciones a las que puede recurrir. Hablamos de orégano, hablamos de diferentes sustancias o compuestos
que nos van a dar bienestar al animal y nos van a ayudar a que no se vaya a enfermar o a contaminar con alguna bacteria que puede estar en el ambiente. Ese tema es fundamental, la avicultura lo está trabajando cada vez más. Nuestros entes regulatorios, como es el ICA, ya está prohibiendo algunos antibióticos. Otra de las recomendaciones que sugiere nuestro entrevistado es el manejo de la temperatura en la zona de crianza. Durante el primer mes de vida no debe sobrepasar los 30 grados centígrados. Es muy importante el manejo de la temperatura, sobre todo en la primera semana. Digamos que la crianza de un pollo, como ustedes lo están viendo, son unos pollos de 3 días, 4 días, entonces la temperatura que ellos necesitan del día 1 al día 14, cuando se acaba su periodo de crianza, en el caso nuestro, otras personas son más rápidas, otras más despaciosas, pero nosotros manejamos 14 días. Nosotros necesitamos una temperatura constante desde el primer día hasta el día más o menos séptimo, o sea, primera semana, una temperatura constante de 30 grados. Pues podemos estar manejando 28, 30, depende de la circunstancia, pero definitivamente la uniformidad de la temperatura es la clave para una buena crianza. El crecimiento del pollo durante sus primeros días depende directamente del cuidado que el avicultor le brinde, pues cuando llegan a su etapa de adultez, las aves deben estar preparadas para trasladarse a diferentes zonas del país sin tener ningún tipo de afectación. Fases de la luna. Luna creciente. Se caracteriza por aumentar su luminosidad hasta un 50%. En esta fase lunar se facilita la circulación de agua en el suelo, estimulando la germinación de semillas, el crecimiento de raíces y follajes. Se recomienda abonar la tierra y evitar realizar esquejes de las plantas. Se pronostica que la salida del sol se dará a las 5:57 de la mañana y su puesta a las 5:48 de la tarde en todo el territorio colombiano. Fases de la luna. Continuamos recorriendo esta mañana el territorio nacional. Nos vamos en este momento para el departamento de La Guajira. Allí entrevistamos a un médico veterinario zootecnista quien nos habla acerca del peso ideal que deben alcanzar los bovinos al momento del destete, pero también qué pasa con aquellos animales que no llegan a ese peso ideal. Esas fueron las preguntas que nuestra periodista le hizo a este médico veterinario. El peso al destete en los terneros es un factor que tiene mayor relevancia en las ganaderías de carne. Un bovino que al momento de ser separado de la madre supere los 200 kilos sin sobrepasar los 8 o 9 meses de edad, será un animal que llegará mucho más rápido al peso ideal para el sacrificio. En cuanto a pesos al destete, los parámetros difieren mucho entre fincas, entre actividad ganadera. No podemos pretender que unos animales o unos terneros cuyas madres son ordeñadas tengan muy buenos pesos al destete. Necesariamente les va a afectar en cuanto a crecimiento y a desarrollo. Ganaderías que se dedican a la cría, cuyos animales se crían a toda leche, pues espera que estos animales se desteten con unos altos pesos. De aquellas ganaderías cuya actividad es la ceba, pues deben buscar unos buenos pesos al destete para que el proceso de ceba se realice en el menor tiempo posible. Un macho que haya llegado a los 10 meses y aún no cumpla con el peso manejado para el destete en la finca, presentará retrasos notorios en la ceba, pues en dicho proceso tampoco cumplirá con el peso ideal para la edad, difícilmente pueda recuperarse y tampoco igualará a su grupo. Por ende, al momento del sacrificio no tendrá el número esperado en la balanza. En cuanto a hembras que se destetan de bajos pesos, aquellas ganaderías que manejen rangos para graduar hembras de levante a novillas difícilmente logre coincidir edad con peso. Pudiera ser que estas hembras que se destetan muy livianas logren el peso para entore, pero con una edad adulta. Ya está en cada ganadero pues decidir si la conserva
o la descarta. El tiempo de espera para separar a una cría de la madre va de acuerdo con el propósito de explotación. En lechería lo que se busca es destetar al ternero lo antes posible, luego de 3 días aproximadamente, para obtener la mayor cantidad de leche de la vaca. Mientras que en las ganaderías de carne se deja al pequeño animal hasta los 7, 8 o 9 meses para promover un rápido crecimiento y así agilizar el inicio de la ceba. Un ternero que tenga buen peso al destete además demostrará que tiene buena conversión alimenticia, lo que hace que el productor pueda visualizarlo como un bovino productivamente eficiente para el hato. En una ganadería con una cantidad de vientres importantes es normal que se presenten animales con pesos bajos al destete. Lo mismo se va a ver que hay animales que se destacan. Hay 4 causas por las que en una ganadería se pueden presentar bajos pesos al destete. Una de ellas es la falta de habilidad materna en la madre, las condiciones climáticas adversas, una vaca seca al momento de amamantar y terneros huérfanos. Si un ternero presentó bajo peso al ser destetado, para el productor esto representará un gasto mayor en alimentación, ya que la ceba de dicho animal demorará aún más o incluso pueden presentarse peores escenarios. Suele suceder que los bajos pesos al destete terminan coincidiendo con madres de baja producción de leche o que las madres tuvieron alguna enfermedad. Estos animales difícilmente lleguen a una ceba completa. En esta finca, por ejemplo, el peso manejado para el sacrificio es de 450 kilos a los 26 meses. Cuando nuestro entrevistado habla de que un ternero con bajo peso al destete difícilmente complete una ceba, implica que a los 26 o 27 meses de edad no llegaron a los 450 kilos requeridos y probablemente ya no lo hagan. Difícilmente estos animales se recuperan. Hay casos, pero la verdad de minorías, en las que pueden llegar a pesar al final de la ceba 450 kilos, que es lo que nosotros manejamos. Si en el hato hay terneros que hayan tenido bajos pesos al destete, pero no se consideren un caso drástico, cuando estos animales son separados de la madre, inmediatamente pueden ser llevados a un potrero cerca del corral, supervisarlos y entrarlos diariamente a las canoas para que consuman silo durante 15 o 20 días. Esto con la finalidad de ayudarlos a equilibrar su peso. Tuvimos 365 oportunidades para sembrar. Para cuidar a los que más queremos. Sacar adelante nuestros proyectos. Dedicarle tiempo a los más consentidos. Y alimentar el espíritu de quienes amamos. Con la Navidad llega la cosecha. Es con ella que hacemos un balance de los frutos que hemos logrado producir durante todo el año. Y a partir de ese balance nos proyectamos nuevas metas para el año que viene. En la finca de hoy continuaremos madrugando todos los días para seguir cultivando la esperanza que mueve a nuestro país, el campo colombiano. ¡Feliz Navidad! La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál es el ave que incuba sus huevos en un menor tiempo? A. El ganso. B. La gallina. C. El pato. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál es el ave que incuba sus huevos en un menor tiempo? A. El ganso. B. La gallina. C. El pato. La respuesta correcta es la B. El periodo de incubación de las gallinas es menor al de otras aves, pues a diferencia de los patos o gansos, estas pueden incubar sus huevos en un tiempo aproximado de 21 días. ¿Y han escuchado ustedes el término de agroplasticultura? Pues bien, es una tecnología que muchos agricultores están implementando, especialmente en aquellas fincas donde no poseen extensos terrenos, sino que el espacio es muy reducido. Van a ver ustedes en este informe cómo a través de este método pueden sacarle más provecho a esas tierras que tienen para cultivar.
A 69 años de haberse construido en Estados Unidos el primer invernadero plástico con fines agrícolas, debido a la necesidad económica de su inventor de sustituir los costosos cobertizos de cristal en vidrio, el plástico o polietileno sigue siendo la materia prima de mayor utilidad en la agricultura mundial. Este no solo permite controlar las condiciones climáticas extremas que puedan afectar a las plantas, también otorga otra cantidad de ventajas que comprenderemos detalladamente luego de analizar las 3 aplicaciones más importantes de lo que se conoce como agroplasticultura. Trampas cromáticas. Las trampas cromáticas son plásticos de colores que se usan y se colocan entre los cultivos, entre los surcos de algunos de los cultivos importantes para capturar insectos. Los insectos no ven en la longitud de onda en que nosotros los seres humanos vemos, entonces algunos insectos se ven atraídos por colores amarillos, azules o blancos. Por lo general, los plásticos tienen un uso, digamos, más frecuente bajo invernadero, porque en el contacto con la lluvia, como al plástico se le adiciona un pegante, si se colocan estas trampas cromáticas al aire libre, pues la duración va a ser menor. Con el uso, por ejemplo, de los plásticos de color amarillo y adición de pegante, se logra controlar insectos como la mosca blanca. El método también sirve para monitorear el comportamiento de otros insectos plaga dentro del cultivo. Acolchado de suelos. El acolchado hace referencia al cubrimiento con plástico de los suelos donde se desarrollará la planta, teniendo en cuenta el no ir a cubrir el forraje, puesto que ésta podría amarillarse y morir asfixiada o por falta de luz. Cuando nosotros usamos acolchado plástico estamos limitando la aparición de las malezas y por ende entonces nos vamos a ahorrar costos en mano de obra controlando de forma manual las malezas, pero no solamente eso, sino que también el acolchado plástico nos ayuda a retener la humedad en el suelo. Entonces hacemos un uso más eficaz del agua. Al mejorar de alguna manera la temperatura en el suelo, nosotros podemos mejorar el metabolismo de la planta en cuanto al crecimiento de las raíces, pero también a la manera en que los microorganismos benéficos del suelo van, digamos, facilitando también algunas de las funciones. Podemos reducir un poco la erosión por el impacto de la lluvia o la erosión por el viento. Un color de plástico que según nuestro entrevistado mejora notablemente el desarrollo de las plantas debido al reflejo de la luz es el plateado. Sin embargo, se utilizan plásticos azules, verdes, cafés y blancos, pero el que predomina es el negro, a pesar de que se recomienda no utilizarlo en climas que superen los 28 grados centígrados, debido a que retiene temperatura y puede quemar las plantas. En la elaboración del acolchado se debe tener en cuenta que el plástico no quede muy templado para que las matas puedan tener aireación. El sistema brinda una ventaja superior. Y al aislar el fruto del suelo, vamos a garantizar de que la probabilidad de que se pudran por exceso de humedad o de que sean atacados por algunas plagas o enfermedades, pues se reduzca. Invernadero o cobertizos. A pesar de ser ancestral, la técnica de los invernaderos o casas de plástico es la que más ventajas ofrece para la agricultura, debido a que permite el control casi total del espacio donde se desarrolla la planta. La temperatura es más alta, por lo tanto el metabolismo de la planta se acelera y las cosechas se dan más rápido. Entonces podríamos pasar de tener 2 ciclos en un cultivo, 3 ciclos en un cultivo al año, a poder tener 4. Humedad relativa, temperatura y hasta la misma fotosíntesis son las condiciones que se pueden regular dentro de los invernaderos, y estas a su vez pueden variar como consecuencia del color del plástico que se utilice. En países como España, Israel y Holanda, es común encontrar invernaderos de colores amarillos y rojos. Tienen unas propiedades ópticas que hacen más eficiente el uso de la luz, de la radiación. Cuando nosotros usamos plásticos con colores diferentes, las plantas reciben esa luz en diferentes longitudes de onda que pueden estimular, dependiendo de la especie vegetal, pues una respuesta favorable en los cultivos. Por condiciones de topografía existe otro tipo de invernadero en semitecho, cuya cobertura es solo la parte alta de la planta, por lo que la protección garantizada es únicamente contra la lluvia. Tuvimos 365 oportunidades para sembrar. Para cuidar a los que más queremos. Sacar adelante nuestros proyectos. Dedicarle tiempo a los más consentidos. Y alimentar el espíritu de quienes amamos. Con la Navidad llega la cosecha. Es con ella que hacemos un balance de los frutos que hemos logrado producir durante todo el año. Y a partir de ese balance nos proyectamos nuevas metas para el año que viene.
En la finca de hoy continuaremos madrugando todos los días para seguir cultivando la esperanza que mueve a nuestro país, el campo colombiano. ¡Feliz Navidad! Noticias agropecuarias. Tras un estudio entregado por el Centro de Investigación, Ciencia y Recursos Geoambientales, analizando los cambios climáticos y sus consecuencias en la producción agropecuaria del Huila, especialmente en el cultivo del cacao, la Oficina de la Ciencia, Tecnología e Innovación destinará 5.200 millones de pesos en metodologías de investigación para conocer las reacciones de las diferentes variedades de este cultivo generadas por el clima y las estrategias para controlarlas, y así obtener como resultado un producto de alta calidad. El proyecto impulsado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura, titulado Cosecha y Venta a la Fija, tiene como finalidad potenciar la comercialización de actividades agropecuarias del país, en donde aproximadamente 300.000 agricultores se verán beneficiados, pues lo ideal es que exista una compra asegurada de los diferentes productos antes de su cosecha. También se otorgarán espacios para el encuentro de los trabajadores con comerciantes para fortalecer lazos de mercado, los cuales recibirán un presupuesto de 6.000 millones de pesos. Síguenos en @lafincadehoy. Y por esta mañana, aquí en la finca de hoy, finalizamos todo el contenido agropecuario. Nuestro equipo periodístico se va a preparar todo el material que mañana, desde muy temprano, les estaremos presentando para seguir aprendiendo sobre todas las labores agropecuarias que se desarrollan en el campo colombiano. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan feliz día. La Navidad es esa alegría que nos da de trabajar constantemente por nuestros sueños y compartir especialmente esos logros con las personas que tanto amamos. Somos el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina del Atarato, tierra digna, alegre y trabajadora. Y desde el Departamento del Chocó les deseamos una ¡Feliz Navidad!